El tiempo de Dairo Moreno en la selección Colombia ya pasó. Y les confieso, les abro mi corazón futbolero. Como ustedes, yo también me emocioné con los goles de Dairo Moreno contra el Gualberto Villarroel, el Club Deportivo San José de Oruro, en La Paz, en Conmebol Sudamericana. Goles de una victoria heroica del Blanco Blanco de Manizales. Copera, de un equipo copero en calidad de campeón de la Libertadores 2004. Pero es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Muy inteligentemente, porque es muy inteligente este hombre, Hernán Darío Herrera, el líder del Once Caldas, un extraordinario líder, carismático líder, ha logrado instalar un tema de nueva cuenta, porque ya lo había dicho, recicló el temita de Dairo a la selección. Y sí, lógicamente es un futbolista que está marcando goles, que es sinónimo de gol, que es, para no ir demasiado lejos, el goleador histórico del fútbol colombiano por encima de todos, de los Falcao, los Vaca, los Martínez, los Aristizábal, los Ángel, el que se le ocurra, una leyenda del fútbol colombiano. Pero pues es que hay momentos, hay niveles y hay requerimientos en ciertas instancias. Dairo juega en el Once Caldas de Manizales, un conjunto histórico, querido por todos porque supo llevar el nombre del país sin esa habitual distinción y sin esa habitual rivalidad que hay con los equipos más masivos, los categorizables como los grandes de Colombia, Atlético Nacional, Millonarios y América en el primer renglón. Once Caldas supo ser bandera de nuestro país, campeón de Libertadores, derrotando a grandes de Brasil, al gran Boca Juniors, entre otros clubes, y quedando a un penal de la consagración en la Intercontinental contra el Porto. El Once es un grande, el Once es un histórico, pero el Once Caldas está por debajo hoy del nivel, por nuestro fútbol y por lo que es también el concierto local y continental, del nivel del Brasileirao, del nivel de la Liga, del nivel de la Premier League rusa, del nivel de la, incluso, Saudi Pro League de Arabia Saudita. Son categorías distintas, porque no es un tema de edad, solamente el asunto de Dairo. Claro, está cerca de los 40, pero si el hombre estuviera en una liga mucho más competitiva y marcando la misma cantidad de goles que marcan el Once Caldas, no sería un factor por el cual debería ser excluido de selección, porque hablaría su continuidad y su actualidad futbolística, ¿sí? Lo que hoy le resta a Dairo es que juega en el torneo local, que sus números son buenos, pero no son extraordinarios, y que lo que mueve él es una cuestión más de perfil, sí, y la palabra es dura, pero es perfil folclórico. El pedido de Dairo es folclórico de llevarlo a Selección Colombia, porque otros niveles parecidos hemos visto de jugadores como Carlos Vaca en el torneo local, y la verdad creo que no se ha tocado el tema de Carlos Vaca, siendo un jugador a nivel europeo con mucho mejor carrera que Dairo. Lo que pasa es que Dairo es un personaje notablemente simpático, un personaje de esos únicos, de esos que generan idilio entre la gente, porque es un personaje que roza entre lo exótico y lo admirable, y en una combinación muy nuestra resulta un goleador de época. Pero una fórmula que, ojo, esta fórmula de las vitaminas de Dairo es para Dairo Moreno, porque es un caso único y les diría irrepetible. Un futbolista que juegue y que tenga una actividad paralela como la que tiene Dairo Moreno con el tema social y con el tema nocturno, la verdad, es un caso único el de Dairo, porque regularmente el futbolista comienza a presentar inconvenientes en su rendimiento por lesiones y por temas desde el punto de vista físico. Dairo es un privilegiado y su cuerpo deberá ser llevado a la NASA después de que se retire para entender este hombre de qué está hecho y en qué está conservado. Aunque sabemos que está conservado en su vitamina. Pero es que incluso ese es un tema que hemos logrado en los últimos tiempos alejar de Selección Colombia. En otras décadas, ejemplo, la del 90, mucho se hablaba del comportamiento de los jugadores de selección, de lo que hacían en concentración, del tipo de conductas que desarrollaban en el marco de concentraciones de Selección Colombia. Hoy el futbolista colombiano ha logrado desterrar esa imagen, ha logrado comportarse mucho mejor en el marco de concentración, y que la crítica no sea porque lo vieron saliendo, comiendo, bebiendo o haciendo. La crítica sea porque rinde o no rinde en la cancha, ¿no? Por cómo se comporta en la época de selección. Después tienen sus comportamientos, sus momentos y sus etapas bien particulares. Pero ya desterramos que el jugador de selección salió a beber, comer, parrandear o hacer con venia o sin venia, o por lo menos en el marco de una concentración. Eso quedó lejanamente ubicado en la década de los 90. Eso hoy no pasa, afortunadamente. Entonces eso tampoco es un tema positivo de atraer por una cuestión de imagen. La selección hoy requiere de líderes positivos, tipo David Ospina, tipo Radamel Falcao García, que aporten desde el liderazgo, desde cómo se debe comportar un futbolista de selección con cultura de selección, como decía en su momento el maestro Carlos Queiroz. Entonces ni siquiera por eso me parece que sea una imagen importante de asociar hoy a la selección de Dairo Moreno. Un personaje excéntrico, único, que genera, insisto, idolatría por lo que es
su carácter y lo que es su ángel, si se puede llamar ángel, a lo que representa la imagen y el carisma particular de semejante bombardero. Todos disfrutamos sus goles, nos reímos con sus declaraciones, compartiéndolas o no, pero me parece que una cosa es destacarlo como personaje, destacarlo como goleador del Once Caldas en Colombia y en la Sudamericana, pero otra cosa es pedirlo para la Selección Colombia, para eliminatorias, a un año del Mundial. Hoy hay que fortalecer, trabajar y empoderar con los jugadores que están en el concierto internacional, en la primera línea de Sudamérica y ojalá pues no tantos en la primera línea mundial. Con ellos hay que pensar en proyectar la selección y no nos digamos mentiras. ¿Cuántos goles marcaría Rafael Santos Borré, o John Córdoba, o John Durán, o el Cucho Hernández en el Once Caldas? Serían hiper mega goleadores del torneo local y serían muy destacables figuras de la Conmebol Sudamericana. Entonces lo de Dairo es muy valioso por su trayectoria, pero en su escala. La verdad que traspolarlo a lo que tiene que ver con selección me parece saltarnos ciertas pautas del rigor del análisis y de la crítica en lo que tiene que ver con las pautas y los criterios, insisto con la palabra, de jugadores convocables a Selección Colombia. Igual, los leo en la caja de comentarios, les agradezco la fiel sintonía y los invito a seguir todos los temas de interés coyunturales, los de análisis, los de debate, los de los partidos y los extrafutbolísticos como este, en este canal que genera contenido por y para ustedes. Saludos.